Tengo un serio problema con los críticos pretenciosos. Ya saben, esa clase de gente que sobreanaliza algo que no merece o tan siquiera quiere ser sobreanalizado. Creo que en parte esto se debe a la enorme influencia de Roland Barthes, que en su nula capacidad de crear historias y relatos que interesen a alguien, prefirió dar más importancia a la figura del crítico literario que a la de los autores, llegando incluso a tener la osadía de decir que el autor había muerto. Pero, ¿a qué viene todo esto? Pues a que hablar de narrativa en videojuegos es herir la sensibilidad de mucha gente. Más que nada porque, por alguna razón que no entiendo, narrativa y arte son dos términos que van casi de la mano en el pensamiento colectivo, cuando no necesariamente tiene que ser así. Ya he hablado de por qué no considero que los videojuegos puedan considerarse un arte, y no quiero seguir en ese tema, pero si hay algo que siempre defenderé a muerte es la idea de que los videojuegos que incorporan narrativa son capaces de alcanzar una conexión sin precedentes con la gente que los consume, y este logro es posible gracias a la interactividad. En el video anterior de esta serie de la narrativa en los videojuegos mencioné que la interactividad compensaba sobradamente el defecto diegético de este medio. Esto se debe a su naturaleza, ya que al tratarse de juegos necesariamente tenemos que hablar de interacción. Esto no quiere decir que la interacción sea exclusiva de los videojuegos, y no hablo solo de las películas y series interactivas en las que hay que tomar decisiones, ya que esto también se ha dado en la literatura, más específicamente en la obra cumbre de Julio Cortázar, Rayuela. A su manera, podríamos decir que Rayuela es en realidad dos libros. El primero de ellos se lee de manera tradicional, desde el capítulo 1 hasta el 56, y el segundo corresponde a un orden específico diseñado por Cortázar de todos los capítulos, que son 155 en total. La razón detrás de este desorden de los capítulos reside en la intención de transgresión por parte del autor argentino hacia el canon literario de la época, y convirtió a Rayuela en una de las obras más representativas de la literatura vanguardista, así como también del movimiento social, cultural y literario conocido como boom latinoamericano. Pero, ¿saben algo? El tiempo no ha tratado muy bien a Rayuela. Es una obra que ha envejecido bastante mal a diferencia de otras del mismo movimiento y época como 100 años de soledad de García Márquez o La ciudad y los perros de Vargas Llosa, y creo que grafica bastante bien el cómo moverse fuera de su elemento hace que una obra pierda todo interés. Si leo una obra literaria es para que me cuenten una historia, no para que me tengan cambiando de capítulo en capítulo de una manera específica y tener que consultar a cada momento la página de guía porque esto no tiene pies ni cabeza. Cortázar, me cago en... La cuestión es que, al igual que en Rayuela, los videojuegos hoy en día buscan nuevas formas de desarrollar su narrativa, y pareciera que están tomando el camino contrario que tomó esta obra. Si en Rayuela teníamos que un medio tan pasivo como la literatura intentaba hacer no solo interactuar al lector, sino que sea parte activa de la construcción de su historia, en los videojuegos vemos como cada vez el recurso pasivo de la cinemática o del script se encarga de contar la historia, o al menos el grueso de esta. Por eso mencionaba al principio del video que esto es un tema que puede herir sensibilidades, porque pareciera que mucha gente hoy en día no quiere jugar videojuegos, sino que más bien quiere que le cuentes una historia. Mi más sincera opinión al respecto: si quieres que te cuenten una historia, mejor lee un libro, son lo mejor que existe. Al margen de esto, no quiero tampoco que se malinterprete mi postura. Yo valoro cuando un videojuego tiene una buena historia, lo que no valoro es que dicha historia tenga que sacrificar el gameplay. O peor aún, que un videojuego no solo tenga una historia más bien normalita, sino que a pesar de tener mucho gameplay, se termine convirtiendo en algo aburrido. Llámeme loco, pero God of War para PlayStation 4 es bastante aburrido, en parte porque pierde la esencia de todo lo que significaba encarnar a Kratos en los juegos anteriores, en parte también porque el tono no junta ni pega. Tengo un primo que es fanático de la saga y hasta él me contaba que ya no era lo mismo, porque aquí la historia no es parte de la experiencia, aquí la historia es la experiencia, y es una experiencia que llega a ser tediosa. Creo que el videojuego es uno de los pocos medios en que realmente el consumidor tiene todo el derecho de quejarse porque estas cosas cuestan dinero, demasiado dinero, y para los latinoamericanos como yo el dinero duele. Pero hey, aquí me tienes comprando juegos que tienen de todo menos gameplay. ¿Verdad, Hideo, tengo pretensiones de cineasta Kojima? Pero a lo que venimos, que esto ya está quedando más largo que un gameplay de Persona 5. ¿Cómo funciona y afecta la interactividad en la narrativa del videojuego? La primera vez que vi este sombrero en Ghost of Tsushima me puse a buscar flores como loco para poder comprarlo,
porque me recordaba a Kenshin de Samurai X, el cual es un anime que adoro. El protagonista seguía siendo Jin Sakai, pero la manera en que se comportaba el personaje era la manera que yo decidía, de apegarme a la idea de que era un fantasma, con ropas ligeras, nada ostentosas, porque ya no era un samurái que atacaba de frente, sino que desde las sombras. Ya no necesitaba de ornamentos que dieran cuenta de su honor, porque el honor ya estaba fuera de sus prioridades. Otros podrían comprarle los trajes más lujosos para adecuarse a la estirpe del guerrero, mientras los hay que se preocupan más por las funciones y atributos que ofrece el traje. La cuestión es que tú decides el camino a tomar porque tú estás reencarnado en el protagonista. Con lo obvio por delante, el impacto más evidente e importante de la interactividad en la narrativa del videojuego está en las formas. No es tanto el resultado final de la historia, sino el cómo llegamos allí y quién llega allí. Las cutscenes de Assassin's Creed son un toque genial porque te permitían controlar a Altair de manera moderada, y eso permitía que le dieras una dimensión totalmente distinta al personaje. Podías darle la espalda al maestro cada vez que hablaba para demostrar que eres un badass, o simplemente quedarte quieto de frente para mostrar obediencia, o dar vueltas por ahí para demostrar que todo te vale tula. Esto no cambia la historia, pero sí la manera en que interpretamos los acontecimientos en base a quién es el protagonista. Y creo que un buen videojuego con intenciones narrativas debe apuntar siempre por ahí. No se trata tanto de darle importancia a lo que el jugador quiere de la historia, sino que de aprovechar lo impredecible que puede ser el medio en su construcción narrativa a través de la moderada libertad que los desarrolladores son capaces de otorgar. Las historias se componen de fábulas, como mencioné en el primer video sobre narrativa de videojuegos, y estas fábulas son todas las pequeñas historias que entrelazan y construyen el relato, que es el discurso subyacente a los acontecimientos. Rayuela intentó subvertir la manera canónica de disponer los tiempos del relato. ¿Y funcionó? Sí, aunque como mencioné ha envejecido bastante mal. El videojuego en cambio tiene mayor ventaja porque el transcurso de su narración no depende únicamente de que se completen los distintos nudos que construyen la trama, y nos permite hacer altos en el camino para desarrollar al personaje principal a nuestro gusto. Los hay por ahí que buscan la quinta pata al gato y creen que para analizar la narrativa en los videojuegos es necesario realizar variadas concesiones para analizar casos como los primeros juegos de Mario y Zelda, como si todo lo referente a los videojuegos debiera surgir en base a una masa homogénea de ideas. Mario no serviría para un análisis narrativo porque su intención no es contar una historia. Esta es un complemento de la verdadera experiencia que es superar cada nivel. De la misma manera que no todo lo que se puede escribir en un libro deba ser precisamente una forma de literatura. Entonces, al momento de hablar de narrativa en los videojuegos, creo que lo más importante es tener en consideración dos factores: saber separar los videojuegos narrativos de los netamente lúdicos y comprender cómo la jugabilidad de un videojuego permite transformar el desarrollo del personaje principal de la historia. Y digo el principal porque será este el más afectado por nuestras decisiones y maneras de jugar. Podrá tener su propio arco de desarrollo y su personalidad bien definida, pero al ser la narrativa un fenómeno que depende necesariamente de las acciones de los actores, es decir, de los personajes, inevitablemente alteraremos el desarrollo del personaje principal. Incluso Danganronpa, que por cierto lo estoy jugando en el canal, vayan a ver el gameplay, que es un juego guionizado hasta más no poder, con protagonistas bien definidos, no escapa al impacto que el jugador ejerce sobre la manera de entender la historia del juego. No obstante, tengo pensado hablar sobre la narrativa de este videojuego y del videojuego en general de manera más específica en un video aparte, una vez que haya terminado el gameplay del tercer juego, por lo que esto sería material para un futuro video. Tanto para hablar de narrativa en videojuegos como en cualquier otro medio precedente a este, lo más importante a considerar son los actores o personajes, y las acciones que estos ejercen al momento de construir las fábulas que determinan la historia y el relato. En el caso particular del videojuego, la interactividad natural que el medio posee a través de la jugabilidad nos permite dimensionar de manera distinta estos elementos, ya que si bien hay una historia, acontecimientos y personajes bien definidos, nosotros elegimos el ritmo, en muchas ocasiones el orden y en otras tantas los actores que serán partícipes o no de la historia que queremos conocer. La ficción es la oportunidad de poder experimentar muchas otras formas de vida cuando solo disponemos de la nuestra propia, pero la ficción en los videojuegos nos ha permitido encarnar y elegir la forma en que queremos transitar el mundo ficticio que se nos presenta en el medio. Y eso sería todo para esta ocasión. Si el video te gustó, te recomiendo dejar tu me gusta para saber que así fue. Si te interesa también puedes seguirme en Twitch, ya que pretendo hacer gameplays de videojuegos en dicha plataforma empezando por esta joyita. Si tienes alguna opinión respecto al contenido de este video o alguna sugerencia para el futuro, por favor házmelo saber en la sección de comentarios. Me gustaría mucho saber tu opinión.
No olvides suscribirte para estar al tanto de futuras publicaciones. Sin nada más que agregar, me despido. Soy un opinólogo random y te deseo una feliz semana.